4 presidentes de los Estados Unidos han sido asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fitzgerald Kennedy. Este último es uno de los presidentes más conocidos de la historia de los Estados Unidos. Quizá algo tuvo que ver su trágico final. Quizá también haber sido el máximo mandatario mientras los Estados Unidos libraban la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Menuda época le tocó vivir. Kennedy nació en el seno de una familia de políticos, toda una dinastía de la que luego hablaremos. Fue conocido como Jack por sus amigos, también por su sobrenombre JFK. Ganador de las elecciones presidenciales de 1960, ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en 1963. Fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. El segundo ha sido Joe Biden. Durante el mandato de Kennedy, a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania, el Consejo de Ministros de la RDA inició la construcción del Muro de Berlín. De hecho, durante su gobierno tuvieron lugar 2 hechos importantes de la Guerra Fría que vivió de primera mano: la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles de Cuba. Ambos acontecimientos quedarán bien detallados en este vídeo. En 1963, Kennedy vio a Martin Luther King pronunciar desde las escalinatas del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad su famoso discurso I Have a Dream, un momento determinante en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ted Kennedy diría de su hermano: fue el primer presidente de los Estados Unidos que afirmó públicamente que la segregación era moralmente incorrecta. También durante el mandato de Kennedy, la carrera espacial dio sus primeros pasos importantes, aunque todavía estuviera liderada por los soviéticos. De hecho, un 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy anunció la intención de enviar y depositar un hombre en la Luna y traerlo de vuelta a salvo antes de que finalizara la década. El programa Apolo llegó a la Luna en 1969. Sin embargo, JFK no pudo ver cumplido su sueño, ya que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Por este magnicidio fue arrestado Lee Harvey Oswald. Sin embargo, Oswald fue asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no se le pudo someter a juicio. Meses más tarde se creó la Comisión Warren por el presidente Lyndon B. Johnson para investigar el asesinato. La comisión concluyó que Oswald actuó solo cuando cometió el crimen. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir un complot para matarle, sin llegar a revelar quiénes fueron los individuos, las organizaciones o incluso los países implicados, dejando más preguntas que respuestas. Por ello, el tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías de la conspiración sobre el magnicidio. Tras su trágica muerte, John Fitzgerald Kennedy se convertiría en un mito del siglo XX. Hay batallas que se pierden sobre el terreno y otras en los despachos. Bahía de Cochinos se perdió en un despacho, y no en uno cualquiera, el despacho oval de la Casa Blanca. Sucedió entre el 17 y el 20 de abril de 1961. 2 años atrás, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro iniciaba su camino triunfal al poder en Cuba, tras la huida en avión de Fulgencio Batista, el espadón del momento. Nadie había podido comprobar que Fidel fuese comunista, como le acusaban sus adversarios. Él despejaba la cuestión afirmando que su revolución no era roja, que era verde como las palmas. Hasta el 2 de diciembre de 1961. Ese día, Castro reconoció de manera pública que era marxista-leninista y que lo sería hasta el final de su vida. En plena Guerra Fría, los Estados Unidos eran conscientes de que tenían un problema en forma de satélite soviético a escasas 90 millas de sus costas. En la Casa Blanca no esperaron a que Fidel confirmara lo que ya se sospechaba, su adscripción comunista. A mediados de 1960, el presidente Eisenhower había dado luz verde a un plan para invadir la isla y derrocar a los barbudos en el poder. El plan se aplicaría, no bajo la supervisión de Eisenhower, quien se hallaba al final de su segundo y por tanto último mandato, sino bajo la de su sucesor en el cargo, John Fitzgerald Kennedy. En la reunión que uno y otro celebraron para el traspaso de poderes,
apenas trataron la cuestión cubana. Eso explicaría, en parte, que el plan fuese uno cuando se concibió y otro completamente distinto cuando se ejecutó. Kennedy pretendía imprimir a su administración un sello juvenil del que había carecido la administración de su antecesor, el muy experimentado Eisenhower. A pesar de las diferencias de edad, partido y estilo, a ambos políticos les unía un patriotismo fuera de toda sospecha y un furibundo anticomunismo. A Kennedy, de entrada, le sonó bien la idea de desembarcar una fuerza invasora en las costas de Cuba que desencadenase un levantamiento contra el régimen de Castro en las montañas, los llanos y las ciudades. Estados Unidos patrocinaría la expedición punitiva, con la condición de que estuviera compuesta por cubanos. Kennedy pretendía disimular el papel de su administración en acciones encubiertas en el exterior. Eisenhower no se había andado con tantos miramientos. Años atrás, en 1954, bajo su gobierno, la CIA había tenido un papel protagonista en el derrocamiento de Jacobo Arbenz, en Guatemala. El hombre al frente de aquella misión, Richard Bissell, sería el cerebro de la nueva operación en marcha. Desde su primera reunión, el 27 de noviembre de 1960 en Palm Beach, Kennedy quedó fascinado con Bissell, al que precedía una fama legendaria como agente en incontables acciones clandestinas. Realmente lo que atraía al nuevo presidente de los Estados Unidos era el papel de la CIA en sí. De la agencia de espionaje, Kennedy admiraba su dinamismo y eficiencia, así como su falta de protocolo y retórica. El día de su toma de posesión, Kennedy había confesado a McGeorge Bundy, uno de sus hombres de confianza, lo siguiente: «Si alguna vez necesito algo rápido, recurriré a la CIA». Eso hizo con la operación para invadir Cuba. A tal extremo confió en sus hombres de negro que no impidió que estos se limitaran a resumir verbalmente la operación ante el Estado Mayor Conjunto, en lugar de someter a discusión hasta el último de los detalles. Cuando en un paseo por la Rosaleda de la Casa Blanca Kennedy expuso el plan al secretario de Estado Dean Rusk, este preguntó si bromeaba. De manera similar debió de reaccionar el fiscal general del Estado, Bobby Kennedy, cuando su hermano le informó por primera vez de la invasión a solo 5 días de que ésta tuviera lugar. Y eso que el plan era un secreto a voces por los pasillos y despachos de Washington D.C. Como para no serlo, una operación de tal magnitud era imposible mantenerla en completo secreto. A la llamada a las armas acudieron alrededor de 1.500 cubanos de toda condición, con o sin experiencia de guerra. La aventura reunió a militares de tiempos de Batista y a guerrilleros desengañados con Fidel. También a profesionales liberales, hombres de negocios, cortadores de caña, obreros de la construcción, gentes del espectáculo, estudiantes universitarios, incluso algún cura y, para compensar, algún croupier y algún barman. Sin que fuera el objetivo, la operación logró un corte transversal perfecto de la Cuba de entonces, con todas sus clases y todas sus razas y una edad media de 24 años, siendo el más joven un adolescente de 15 que mintió a los reclutadores sobre su edad, y el mayor un hombre de 54, paracaidista veterano de la Segunda Guerra Mundial, tantísimas veces condecorado en el Teatro de Operaciones del Pacífico. La instrucción, a cargo de los norteamericanos, tuvo lugar en distintas bases de los Estados Unidos y de Centroamérica a lo largo de 9 meses. La fuerza expedicionaria recibió el nombre de Brigada 2506 en homenaje a Carlos Rafael Santana, Carlyle, titular de dicho número cuando resultó muerto durante unas maniobras. Carlyle, a diferencia de sus compañeros, no vivió para ser testigo del desastre, propiciado por la actitud dubitativa de Kennedy. Tal era su indecisión que el presidente no aprobó con carácter definitivo el plan hasta mediados de marzo de 1961, reservándose el derecho a anularlo hasta 48 horas antes del desembarco. Una vez cumplido el plazo, Kennedy no ganó en aplomo, siguió vacilante. Preocupado por las posibles reacciones de organismos internacionales como la ONU o la OEA, el presidente ordenó a Bissell que los B-26 previstos para dar cobertura aérea al desembarco, en lugar de 16, quedaran reducidos a 6. En una primera incursión, la Fuerza Aérea de la Brigada únicamente destruyó 6 de los 55 aparatos de la aviación de guerra cubana. Era el 15 de abril. No hubo un segundo ataque. Kennedy ordenó frenarlo. De la decisión presidencial, o por ser precisos, de la indecisión, se enteraron los voluntarios de la 2506 una vez desembarcados en Cuba, cuando vieron aproximarse los jets y cazas del castrismo.
Los reactores tocaron y hundieron 2 de los 5 buques de la flotilla, el Houston y el Río Escondido, arrastrando al fondo del mar toneladas de armas y municiones. Mejor suerte hubiese corrido la expedición de haber tenido lugar el desembarco en Trinidad, en la provincia de Sancti Spiritus, por ser un litoral con posibilidades de repliegue y, más importante, por ser la zona un semillero anticomunista, lo que habría multiplicado el efecto de la invasión. En un error fatal, Kennedy vetó Trinidad. El punto elegido para el desembarco resultó Bahía de Cochinos, en la provincia de Matanzas, enclave rodeado de pantanos y escasamente poblado, de peores condiciones estratégicas que Trinidad. La falta de idoneidad del lugar se puso de manifiesto cuando, cercados por la milicia, a los expedicionarios no les quedó sino retroceder hacia la playa, sin poder diseminarse por las montañas. Desde allí habrían podido unirse a alguna de las partidas campesinas en armas contra Castro. Para lograrlo, hubiesen tenido que atravesar mínimo 70 kilómetros de pantanos intransitables. De nada les había servido señalar a los analistas de la CIA el contratiempo con anterioridad, como de nada les sirvió indicarles que lo que en las fotos aéreas parecían algas marinas eran en realidad formaciones coralinas. Sencillamente no se les escuchó. Todavía quedaba una salida, tan desesperada como posibilitadora de una victoria contra todo pronóstico: que los Estados Unidos asumieran su papel protagonista en el desembarco en lugar de seguir jugando a la patraña de la no intervención. Bissell mismo le rogó a Kennedy que ordenara a los reactores del Essex derribar los aviones de Castro y bombardear los tanques. El presidente se negó. Igualmente se negó a la petición del almirante Arleigh Burke de que uno de los destructores de la Fuerza Naval estadounidense frente a la playa bombardease las posiciones castristas para apoyar a los brigadistas cercados. Kennedy respondió: «Burke, no quiero que Estados Unidos se vea implicado en esto». A lo que el almirante respondió: «Diablos, señor presidente, ya estamos implicados». Cuando el jefe militar de la brigada, Pepe San Román, pidió por radio a los americanos apoyo aéreo y suministros, estos solo le ofrecieron un plan de evacuación urgente, a lo que el cubano respondió destrozando los equipos de transmisión. Era su forma de quemar las naves, de advertir de que para los brigadistas la broma terminaba allí, de que estaban dispuestos a luchar hasta el último cartucho. La historia sería testigo de que así lo hicieron, durante 3 días y contra un enemigo varias veces mayor, al que causaron más bajas que las sufridas. De los expedicionarios, solo un reducido número logró huir en las pocas y frágiles embarcaciones disponibles, vagando durante días a la deriva en el océano, donde fueron presos del hambre, la sed y las insolaciones. Mejor les hubiera ido entregándose. A la mayoría de los que lo hicieron se les respetó la vida, no a cualquier precio. Para lograr su liberación, Estados Unidos entregó a Cuba tractores, medicinas y alimentos. El gran vencedor de la batalla fue Fidel, quien se presentó al mundo como el primer campeador contra el imperialismo yanqui. Kennedy acusó el golpe, pero lejos de aceptar la derrota se obsesionó con el asunto, ordenando varios planes para liquidar a Castro. Bahía de Cochinos era una afrenta que no podía quedar sin respuesta. Así lo prometió a los brigadistas el 29 de diciembre de 1962 en un acto celebrado en el Orange Bowl de Miami, con decenas de miles de exiliados como testigos. «Os aseguro que esta bandera se le devolverá a la brigada en una Habana libre», prometió Kennedy a los veteranos de la 2506, que respondieron unánimes con el grito de «Guerra, guerra, guerra». Lejos estaban de saber que un año después, el 22 de noviembre de 1963, un francotirador en Dallas pondría fin a tantas ansias de libertad. Más lejos todavía estaban de saber que Fidel moriría medio siglo después en la cama de muerte natural después de haber detentado todo ese tiempo todo el poder y nada más que el poder. El 16 de octubre de 1962 la noticia del día no la llevó en primera plana ningún periódico. La noticia se la comunicó a Kennedy con el sigilo debido McGeorge Bundy, su asesor en asuntos de seguridad nacional. El domingo anterior, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana a los mandos de un avión espía U-2 había sobrevolado San Cristóbal, provincia de Pinar del Río, en Cuba. Cuando de regreso a la base se revelaron los carretes y analizaron las imágenes, se llegó a la conclusión de que en la zona habían levantado una instalación militar con rampas de lanzamiento para misiles nucleares de fabricación soviética con capacidad para alcanzar
y borrar del mapa la Casa Blanca y cualquier otro punto de los Estados Unidos. El vuelo del avión espía no había sido rutinario, volaba sobre aviso. La CIA venía alertando desde hacía meses a Kennedy de la presencia soviética en Cuba, a solo 90 millas de suelo estadounidense. La información la habían proporcionado agentes infiltrados en la isla y disidentes llegados al exilio. 2 años atrás, en 1960, la actitud retadora de Castro con Estados Unidos había provocado que Eisenhower redujera al mínimo la llamada cuota azucarera, principal fuente de ingresos de la isla. Fidel no tardó en encontrar un sustituto, Nikita Khrushchev. La URSS proporcionaría a Cuba su combustible y le compraría el azúcar, solo que a un precio no tan ventajoso como los Estados Unidos, o no a cualquier precio. El padrinazgo económico de los soviéticos iría acompañado de una suerte de protectorado militar. En plena Guerra Fría, una base como Cuba, a escasas millas de los Estados Unidos, resolvería a favor de los rusos el hecho de no poseer misiles de largo alcance. Castro, lejos de sentir violada la soberanía de su patria, se adhirió entusiasmado al acuerdo, pues no otra cosa pretendía que unir la suerte de la URSS a la de Cuba frente a Estados Unidos. La mañana del 16 de octubre, después de que McGeorge Bundy le diera la noticia de la presencia soviética en la isla, Kennedy recabó la opinión de lo más selecto del Consejo de Seguridad Nacional, una docena entre civiles y militares. Los uniformados del Consejo optaron por el empleo de la fuerza, a lo que se opusieron los jóvenes caballeros de Camelot, como se conocía a la administración Kennedy. Este fue el primero de varios desencuentros en la Casa Blanca mientras duró la que se llamaría Crisis de los Misiles o Crisis del Caribe. Uno de los que con más pasión argumentó contra la intervención militar fue el hermano del presidente, Bobby Kennedy, fiscal general del Estado. La solución que proponía Bobby era de tipo diplomático, acompañada de los debidos instrumentos de presión. Había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran Cuba para instalar más bases, más rampas y más misiles. El reloj corría en contra de los americanos. Uno de los puntos de la agenda del presidente, fijado desde antes de que el U-2 fotografiara el emplazamiento de los misiles, era recibir en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko. ¿Para hablar de Cuba? No, para hablar de Berlín. Durante la entrevista, Kennedy estuvo pendiente por si una furtiva gota de sudor, una mirada esquiva, cualquier gesto, algo delataban al diplomático, pero el ruso se mantuvo frío como un bloque de hielo en el Volga. La magnitud del problema era tal que su resolución exigía la total dedicación de Kennedy, sin que el pánico cundiera entre la ciudadanía. Para ello, un portavoz de la Casa Blanca anunció que el médico de cabecera del presidente había prescrito a este guardar cama para recuperarse de una leve dolencia respiratoria que le había dejado afónico y con fiebre. Mientras, la crisis iba adquiriendo mayores proporciones e implicando a más y más elementos, lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de filtraciones a la prensa. El Washington Post y el New York Times fueron los primeros en tener noticias de lo que estaba sucediendo. Kennedy descolgó el teléfono y, apelando al patriotismo de los directores de ambos rotativos, les rogó que guardasen sus exclusivas en un cajón. La voz del presidente al otro lado de la línea era un desmentido oficioso a los informes médicos de la Casa Blanca. No sonaba ni afónica ni débil, más bien fuerte y clara, tanto como cuando a las 7 de la tarde del lunes 22 de octubre de 1962 se dirigió por radio y televisión a la nación y al mundo. Era inútil seguir fingiendo normalidad. 6 días había tardado Kennedy en comparecer públicamente. Tenía sobrados motivos para no haberlo hecho antes. Hasta el domingo 21 el Consejo de Seguridad Nacional no había llegado a un principio de acuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo, y solo tras un acalorado debate entre las dos facciones en las que se dividían sus miembros. JFK no podía pedir a su pueblo que se mantuviera unido y en calma mientras no lo estuvieran aquellos a los que se había confiado las riendas de la nación. Tras escuchar a unos y otros, el presidente optó por la solución del bloqueo naval. Cualquier buque con destino Cuba sospechoso de portar técnicos o material con los que ensamblar misiles o construir rampas sería obligado de inmediato por la US Navy a detenerse y regresar a su país o puerto de origen, no importaba cuál. En su discurso de 22 de octubre, Kennedy no dejó nada a la improvisación.
no presentó la crisis como un conflicto que atañera solo a los Estados Unidos y la URSS, ni a los países firmantes de la OTAN y los del Pacto de Varsovia. Lo presentó como la gran lucha entre el mundo libre y las fuerzas del mal. La agresión de la URSS a cualquier país del hemisferio occidental sería considerada una declaración de guerra a los Estados Unidos. Dentro del radio de acción de los misiles entraba Washington, pero también Cabo Cañaveral, el Canal de Panamá, Ciudad de México, Centroamérica y el Caribe. A la larga, todos los países del mundo se verían envueltos en el conflicto, incluidos los no alineados, pues la guerra nuclear no entendía de fronteras ni de tratados internacionales. Como reconoció Kennedy mismo, incluso la victoria de los Estados Unidos y sus aliados tendría el sabor de las cenizas. Lejos de ser un lucimiento de bíceps o un puñetazo encima de la mesa, el discurso de Kennedy emplazaba a Khrushchev a detener la escalada de violencia e iniciar conversaciones con vistas al establecimiento de relaciones entre las dos potencias. La pelota estaba en el tejado del Kremlin y de su inquilino dependía que el mundo no se despeñara por el abismo de la destrucción. En paralelo, Bobby Kennedy se entrevistó con Anatoly Dobrinin, embajador de la Unión Soviética en Washington, D.C. Bobby le preguntó al ruso si podía confirmarle que el Kremlin había dado órdenes de detener o variar el rumbo a los capitanes de sus buques con destino Cuba. El ruso respondió que no, afeándole a Kennedy que los americanos se creyesen con derecho a enseñorearse de los mares. Se cuenta que Bobby solo acertó a mirar al cielo y elevar una plegaria. La coexistencia pacífica iba adquiriendo las vaporosas formas de las entelequias, al tiempo que la posibilidad de una guerra nuclear se mostraba en toda su crudeza. Nikita Khrushchev lo dejó claro la noche del miércoles 24. En un mensaje retransmitido por radio y televisión, Khrushchev rechazó todas las exigencias de los americanos. El drama estaba servido. De la inminencia del conflicto supieron los soldados en los cuarteles por el ofrecimiento de los sacerdotes a confesar a quien quisiera y en el resto del país porque por primera vez el Pentágono activaba el DEFCON 2, el nivel inmediatamente previo al máximo de alerta, el DEFCON 1. La guerra se dio por inminente cuando la diplomacia constató que no había punto de acuerdo posible entre rusos y americanos. Célebre fue el encontronazo dialéctico el jueves 25 en la sede de Naciones Unidas entre el embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, y su homólogo ruso, Valerian Zorin. Stevenson conminó al soviético: niega que la URSS haya instalado bases atómicas en Cuba, responda sí o no y no espere la traducción. El interrogado rápido contraatacó: no estamos en una corte penal americana, con lo que no contestaré a preguntas propias de un fiscal. Ahí tiene su respuesta. Inmediatamente después, Stevenson le mostró las fotos tomadas por el avión espía U-2 11 días atrás, dejando en evidencia a Zorin. Cuando los 4 jinetes del apocalipsis ya se divisaban en el horizonte y el retumbar de sus caballos se hacía cada vez más nítido, cuando el mundo parecía precipitarse sin remedio al fin de la historia, entonces se obró el milagro. El viernes 26, Nikita Khrushchev hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta de esas que no se pueden rechazar: la retirada de los misiles a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a no invadir Cuba. Antes de que el presidente tuviera tiempo de contestar la propuesta, el premier soviético aprovechó para añadir otra al día siguiente, sábado 27, la retirada de los misiles Júpiter que los Estados Unidos tenían en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Tras la segunda propuesta llegó la noticia de que un avión U-2 estadounidense había sido derribado sobre Cuba. La tensión no podía ser mayor, la invasión de la isla parecía inminente y con ella el inicio de una guerra nuclear. Pero gracias a la buena diplomacia mostrada entre Bobby Kennedy y Anatoly Dobrinin en una reunión de urgencia se consiguió llegar a una solución pacífica. La firma de la paz no contó con una escenificación al uso. En un lugar entre montañas que daría su nombre al de los acuerdos, con ambos mandatarios perfectamente trajeados, intercambio de bolígrafos y un fuerte y larguísimo apretón de manos ante los reporteros gráficos. El fin de las hostilidades se verificó por la vía de los hechos, con Khrushchev anunciando el desmantelamiento de las bases en Cuba y Kennedy levantando el bloqueo marítimo y ordenando que cesaran los vuelos sobre la isla. Era el 28 de octubre de 1962, el último de los 13 días en que el mundo contuvo el aliento. El 20 de enero de 1961, vecinos de New Ross, en el condado de Wexford, Irlanda, iluminaron el puerto con antorchas.
Ese día en Washington, D.C., John Fitzgerald Kennedy pronunciaba su discurso inaugural como 35º presidente de los Estados Unidos. 112 años atrás, Patrick Kennedy, bisabuelo de JFK, había abandonado New Ross rumbo a Norteamérica. Las antorchas eran la forma con la que los vecinos de Wexford saludaban al que consideraban uno de los suyos, a pesar de no haber pisado el condado. Al contrario que muchos irlandeses de la época, Patrick Kennedy no cambió Irlanda por los Estados Unidos huyendo de la Gran Hambruna. Hijo de un próspero granjero, el joven Kennedy zarpó en busca de un futuro mejor para él y sus descendientes. Lo logró, quizás sin sospechar que su apellido daría nombre a una de las principales dinastías políticas de su país de adopción. Fruto del matrimonio entre Patrick y Bridget, su mujer, nació Patrick Joseph en 1858. Haber venido al mundo en los Estados Unidos, para más señas, en Massachusetts, vacunó a PJ, como le conocían en el vecindario, de la nostalgia por las verdes campiñas irlandesas. En la taberna que regentó en High Market Square, los parroquianos no cantaban a Irlanda, hablaban de política. De los inmigrantes procedentes de Europa, de los peor tratados entonces eran los irlandeses. Esto los llevó a abrazar la política con más ardor que el resto, más por supervivencia que por vocación de servicio público. El partido que, a cambio de su voto y su disciplina, les ofreció cobijo fue el Partido Demócrata. Poco a poco, PJ fue subiendo puestos en el escalafón del poder en Boston, hasta ser elegido senador por el estado de Massachusetts, si bien la política que él entendía y donde mejor se desenvolvía era la política de barrio. Sabedor de que la aventura del apellido Kennedy continuaría después de él muerto, ya se encargarían sus sucesores de acometer tareas de mayor envergadura. Por ejemplo, su hijo Joseph Patrick, Joe. Nacido en 1888, Joe lo tuvo más fácil que su padre y muchísimo más que su abuelo, lo que no significa que nadie le regalara nada. De niño, Joe fue un lector voraz de las novelitas de Horatio Alger, esas en las que a base de trabajo duro, pequeños limpiabotas, chicos de los recados o voceadores de periódicos lograban amasar su primer millón antes de los 30. Joe bien pudo ser uno de ellos. Tras desempeñar todo tipo de empleos, Joseph Patrick Kennedy logró ingresar en la muy prestigiosa y exclusiva Universidad de Harvard. Al finalizar sus estudios, se dedicó a la banca y no mucho más tarde también a la industria del cine, siempre con un pie en Wall Street y el otro en Hollywood, en ocasiones al borde de los márgenes que marcaban la ley y la moral. A pesar de ganar más que suficiente para vivir sin privarse de nada, él, su mujer, sus 9 hijos y sus numerosas amantes, Joe Kennedy sentía que le faltaba algo: influencia. Por eso destinó parte de su fortuna a proyectar su carrera política, llegando a fantasear con la presidencia de los Estados Unidos. Maniobró incluso contra el entonces inquilino de la Casa Blanca, Franklin Delano Roosevelt. Joseph Patrick Kennedy hubo de conformarse con su nombramiento como embajador de los Estados Unidos en Londres. Allí permaneció de 1938 a 1940, contándose entre los partidarios de apaciguar a Hitler. Su propuesta estrella de paz consistió en dividir el mundo en esferas de influencia dominadas por Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, Francia e Inglaterra. Nadie le tomó en serio. La idea recordaba a la política de distritos de Boston y sus particulares repartos de poder. Puede que la situación no estuviera madura para que el nieto de un inmigrante irlandés liderase la primera potencia mundial. Pero, ¿y el bisnieto? Joseph Patrick Kennedy volcó todos sus esfuerzos en su hijo primogénito Joe, con innegables condiciones para el liderazgo, como demostró entre sus hermanos y a su paso por Choate, Harvard y la Academia de Pilotos de la Armada, en la que ingresó después de que Japón atacara Pearl Harbor. Tras desempeñarse con valor en 25 misiones aéreas, Joe se ganó el privilegio de regresar a casa con honores. Pero en el último momento le informaron de una misión secreta para la que se buscaban pilotos experimentados y no dudó en presentarse voluntario. Antes de partir, un compañero le preguntó si tenía contratado un seguro de vida, a lo que Joe respondió con su mejor sonrisa:
«En mi familia nadie necesita seguro». Se equivocaba. No regresaría con vida a la base ni sería el último Kennedy necesitado de una póliza a todo riesgo. La maquinaria ideada por Joseph Patrick Kennedy para llevar a su hijo mayor a la Casa Blanca se puso al servicio de otro candidato, John Fitzgerald, el segundo de los hermanos Kennedy, popularmente conocido como Jack. Por causa de su mala salud y de la alargada sombra de su hermano Joe, Jack no había brillado tanto como este. Quizás ni siquiera él sospechaba que estaba llamado a ser uno de los grandes líderes del siglo XX. Para ello contaba con una notable capacidad intelectual, una fuerza de voluntad que no conocía obstáculos y un irresistible encanto personal. Las largas horas de reposo a las que le obligaron sus muchas dolencias hicieron de Jack un lector voraz desde niño, cosa que ningún otro hermano era. A la vez, nunca rehuía la acción, siendo el primero en apuntarse a los deportes de contacto que con frecuencia se organizaban en Bronxville, donde los Kennedy tenían su hogar. Cuando estalló la guerra, Jack pidió a su padre que recurriera a sus contactos no para librarse del servicio de las armas, sino para asegurarse un lugar en el teatro de operaciones, a pesar de sus problemas de espalda. Logró que lo destinaran al Pacífico, donde asumió el mando de una lancha torpedera, la PT-109, que un destructor japonés partiría en dos la noche del 2 de agosto de 1943 en las Islas Salomón. Kennedy se hizo cargo de la situación, conduciendo a nado a sus hombres hasta una isla, proveyendo de cuidados a los más necesitados y enviando, a través de unos nativos, un mensaje de auxilio grabado en un coco. 9 días después, una patrullera con bandera estadounidense rescató a los náufragos. John Fitzgerald Kennedy no hizo el relato de su hazaña, no por no estar capacitado para narrar historias. En 1940, cuando tenía 23 años, un libro suyo, analizando la parálisis de la democracia inglesa frente a la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial, titulado ¿Por qué dormía Inglaterra?, había escalado hasta los primeros puestos de la lista de los más vendidos. Y al poco de finalizada la guerra, ejerció como periodista para una gran cadena, cubriendo una reunión de la ONU en San Francisco y las elecciones inglesas en las que Churchill perdió contra Attlee. El joven JFK no escribió sobre su epopeya al mando de la PT-109 por un principio calculado de prudencia. Si en su lugar lo hacía otro, nadie podría acusarle de falta de modestia. Ese otro fue John Hersey, quien primero publicó la historia en el New York Times y más tarde, por mediación del patriarca Kennedy, en el Reader's Digest, una de las revistas de mayor tirada del momento. Joseph Patrick Kennedy consideraba que una medalla al valor y un superventas eran credenciales suficientes para lanzar la carrera política de su hijo. De irresistible cabe calificar la ascensión de JFK, congresista en 1946, senador en 1952 y presidente en 1960. Su presidencia estuvo marcada por grandes decisiones y por grandes indecisiones. Entre estas, su falta de apoyo sin fisuras a la Brigada 2506, compuesta por exiliados cubanos para derrocar a Castro y que fracasó con estrépito en las playas de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Poco más de un año después, en octubre de 1962, el joven presidente se desquitó de su fama de timorato frente al comunismo cuando se mantuvo firme durante la crisis de los misiles, los 13 días en los que el mundo se asomó al abismo de la destrucción nuclear. Según transcurrían los trabajos y los días en el despacho oval de la Casa Blanca, Jack Kennedy se sentía en sintonía creciente con su papel de presidente. Cada vez consultaba menos las decisiones con su atosigante padre y ya no pensaba que le había usurpado el puesto a su hermano muerto, Joe. La presidencia parecía hecha para él. Tan seguro se veía que se entretenía especulando quién sería el rival republicano al que le haría morder el polvo en las elecciones de 1964. No vivió para saberlo. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, mientras él y la primera dama saludaban a bordo de un Ford descapotable, un francotirador, Lee Harvey Oswald, acababa con su vida. En su discurso de aceptación de la candidatura demócrata en 1960, John Fitzgerald Kennedy había sintetizado con la fórmula una nueva frontera la que pretendía que fuese su acción de gobierno.
A su muerte, más que un proyecto político, la nueva frontera se convirtió en un legado, el legado con mayúsculas. Entre los colaboradores, amigos y familiares de JFK, solo uno parecía capacitado para mantener viva la llama: su hermano Bobby. Durante la malograda administración Kennedy, Bobby había ocupado el cargo de fiscal general del Estado. No solo eso, se había encargado de que la presidencia funcionase, asumiendo el papel de chico para todo, fontanero político y jefe de gabinete en la sombra. Jack había admirado a su hermano menor, en concreto su capacidad para echarse a las espaldas el peso de la administración y todavía encontrar tiempo para buscarle las cosquillas a un dictador como Castro o a un mafioso como Jimmy Hoffa. Y más importante, tiempo para dedicar a Ethel, su mujer, y a los 9 hijos del matrimonio. El 16 de marzo de 1968, Bobby anunció su intención de concurrir a las elecciones presidenciales de ese año por el Partido Demócrata. Los ingredientes base de su programa serían los derechos civiles de los negros y el fin de la guerra de Vietnam. El anuncio de su candidatura lo hizo en la sala del Senado, en la que 8 años atrás su hermano mayor se había postulado para el puesto. A diferencia de entonces, no flotaba en el ambiente el entusiasmo. Podía deberse a la salud y al ánimo de su padre, declinantes desde el asesinato de Jack. Aunque achacoso y deprimido, el viejo no escatimó un centavo de dólar para el tercero de sus hijos varones. Inmerso en las primarias por la candidatura demócrata, Bobby anunció a su padre: «Papá, me voy unos días a California a luchar duro. Te brindaré el triunfo». No pudo ser. La madrugada del 5 de junio de 1968, en los pasillos del Hotel Ambassador de Los Ángeles, Sirhan Bisara Sirhan, joven iluminado de origen palestino residente en la ciudad, desenfundó un revólver del calibre 22 y disparó contra el senador Kennedy. Tras una agonía de horas, Bobby murió al amanecer del día 6. En el juicio, Sirhan confesó su autoría y la justificó por la afinidad política del senador con el Estado de Israel. Como si los Kennedy fueran la primera monarquía hereditaria de los Estados Unidos, la cada vez más oxidada maquinaria electoral de la familia pensó en un nuevo candidato para presidente: Ted, el cuarto hijo varón de Joseph Patrick y su mujer Rose. Pero un escándalo redujo a 0 las probabilidades de éxito del Benjamín. En la madrugada del 18 de julio de 1969, el Oldsmobile, conducido por Ted Kennedy, cayó al agua tras salirse del puente Dyke, en Chappaquiddick, un islote de Martha's Vineyard, lugar habitual de veraneo de la familia Kennedy. Ted iba borracho. Nada novedoso en él. En sus años de Harvard, sus compañeros le habían apodado Eddie Cadillac por su afición a la botella y al volante. Ahora era distinto. Ahora era un respetable senador por Massachusetts, o eso se suponía, y la esperanza blanca de los Kennedy. ¿Cómo explicar el incidente ante la familia, los electores, la prensa y el juez? Y más grave todavía, ¿cómo explicar que el asiento del copiloto lo ocupaba una joven secretaria de 28 años, Mary Jo Kopechne, a la que Ted abandonó mientras él se ponía a salvo? Vender a la opinión pública una versión de los hechos en la que poco le faltó al pequeño de los Kennedy para comparar sus torpes intentos por salvar a la chica con la epopeya de su hermano Jack a bordo de la PT-109, lejos de ayudarle, le cubrieron de oprobio. Cualquier otro hubiese acabado en la cárcel. Él no. Era un miembro de la familia más respetada del país, por poco tiempo. Ted se refugió en el Senado hasta 1979, año en el que anunció su candidatura para liderar el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 1980. Si el senador pensaba que había llegado su hora, solo él lo creyó. No desde luego los votantes demócratas, que apoyaron de forma mayoritaria a su rival, un exoficial de la Armada y próspero fabricante de cacahuetes, el sureño Jimmy Carter. Cierto era que las intervenciones públicas de Ted fueron profusamente cubiertas por la prensa, más que por lo que tuviera que decir, por si un loco con un rifle o un revólver atentaba contra él y poder dar la exclusiva. Tal cosa no sucedió. De un tiempo a aquella parte, los Kennedy no tenían nada que temer de los lunáticos armados. Sus peores enemigos eran ellos mismos. Se comprobó con Ted y con mayor crudeza con los numerosos nietos de Joseph Patrick, huérfanos de referentes. El líder de la generación perdida de los Kennedy,
la criada al calor de la contracultura de los 60 y los 70, fue Bobby Jr., hijo del malogrado fiscal general del estado. Bobby condujo a sus hermanos y primos a través de un viaje alucinante de experimentos con las drogas, vagabundeos por el país, escándalos sexuales y problemas con la ley. No todos los Kennedy jóvenes le siguieron, y de los que sí, muchos rehicieron a tiempo sus vidas, entre ellos Bobby mismo, quien en las últimas décadas se ha distinguido en el ejercicio de la abogacía y sobre todo del activismo político. Quien no regresó de aquel viaje a ninguna parte fue su hermano David, muerto de sobredosis en 1984. Joseph Patrick Kennedy, el patriarca, no vivió para ver el desplome de lo que un día soñó, una dinastía de los mejores y más brillantes. Murió poco después del escándalo de Chappaquiddick. Quien sí le sobrevivió fue su mujer, Rose, la matriarca, que llegó a los 104 años. Quiso el Dios al que como católica tanto rezó que no le permitiese asistir por unos pocos años a la trágica muerte de John, hijo de JFK. A él y a su hermana Caroline, Jackie, la madre, los había mantenido alejados del ambiente destructivo de los primos Kennedy. A sus 39 años, a John lo había coronado la prensa rosa como el hombre más sexy del mundo. Aparte de un buen cuerpo y una bonita cara, acreditaba un notable expediente académico. Al tiempo de su muerte, era editor de una revista llamada George, para muchos, una plataforma con la que lanzar su carrera política. Y aunque su madre se había esforzado por educarlo a su imagen y semejanza, nunca dejó de ser hijo de su padre. En un gesto muy Kennedy de exceso de confianza en sí mismo y de desprecio de los peligros, el 16 de julio de 1999, John se puso a los mandos de su avioneta rumbo a Martha's Vineyard sin hacer caso de unas condiciones climáticas adversas para las que no estaba adiestrado como piloto. No llegó a su destino. Desde su muerte, ningún Kennedy ha sonado con fuerza suficiente para cargar con el peso de un legado, más que familiar, político. ¿Quién sabe? Quizás llegue el día en el que un descendiente de Patrick, aquel joven irlandés que en 1849 llegó en barco a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor, deje de lamentar la supuesta maldición que persigue a los Kennedy y en lugar de eso se pregunte qué puede hacer él por su país y no al revés, haciendo sonar con fuerza de nuevo el apellido Kennedy. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades. Traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.